Vamos a ver uno de los elementos más versátiles dentro del HTML y que hasta cierto momento en el desarrollo del HTML fue uno de de las etiquetas más utilizadas, puesto que era una forma muy ordenada y muy estructurada de colocar la información. Estamos refiriéndonos a las tablas. En esta introducción vamos a ver las 1, 2, 3, 4 o 5 etiquetas básicas que pueden permitirnos hacer una tabla. Pero poco a poco iremos avanzando, puesto que las tablas contienen o pueden contener una infinidad no, pero bastantes atributos que pueden hacer cambiar su aspecto y, por lo tanto, su visualización. Vamos a comenzar con el elemento base. El elemento base va a ser table. No nos vamos a quedar en este, igual que hicimos con las listas ordenadas y desordenadas, puesto que los elementos que conlleva que vamos a introducir dentro de table son tan importantes como el elemento base. El elemento base table va a permitir que introduzcamos, va a representar que vamos a representar o vamos a diseñar una tabla, pero que va a tener una serie de elementos, de columnas, de filas, cabeceras, pies, cuerpo. Como veis, aquí están resumidos todos los elementos, el tr, td, tfoot, thead, tbody, y mediante ellos vamos a justamente generar esa matriz de huecos donde vamos a contener la información. Algunos de los elementos más importantes o los dos elementos más importantes son justamente estos, el TD y el TR. Como podéis observar, en una tabla bien diseñada tendrá siempre los mismos números de elementos si no se aplica ningún atributo, ninguna otra etiqueta que ya veremos que permite unir elementos para generar pues, combinaciones. En las definiciones sencillas como las que estamos viendo, siempre van a tener los mismos números de columna y diferentes números de filas. Como podéis observar, TR de row va a definir la fila y dentro de ese TR vamos a definir las diferentes columnas. Y esta va a ser la estructura, no se puede realizar de forma contraria, no se puede definir un TD y después los TRs. Observamos que tenemos el table, el TR, TD, TD y de esta forma definimos una tabla. Tenemos head, foot y body que simplemente van a definir semánticamente que corresponde ese bloque, esas filas con esas columnas, como podéis observar, head con este TH dentro de este TR, a unas cabeceras dentro de nuestra tabla. The foot y the body simplemente se van a referir a otras partes que, como decía, son definiciones simplemente semánticas, como hemos visto otras de la tabla que vamos a utilizar. En el caso de the head, va a ser muy utilizado, de hecho lo vamos a ver bastante en las definiciones, mientras que el the foot y el body son menos usadas. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo 03, en el que vamos a ir, como en otras ocasiones, describiendo poco a poco cada una de las partes. De esta forma hacemos un recordatorio, escribiríamos una etiqueta title y definiríamos un body. Como vemos, es muy importante esta estructura arborescente que va definiendo nuestro HTML. En este caso va a ser el ejemplo 03, donde va a estar referenciado a las tablas. Vamos a escribirlo en castellano. En este ejemplo vamos a volver a recordar los headers, donde vamos a colocar ese ejemplo sobre tablas y ya definitivamente vamos a pintar nuestra primera tabla. Como decíamos, table en sí no provoca ningún cambio, no provoca ninguna visualización. Vamos a lanzarlo. ¿Veis? El
table simplemente sin absolutamente nada de contenido no va a mostrar ninguna matriz, no va a mostrar una tabla. Necesitamos avanzar y vamos justamente a hacer pues el uso de algunos de los elementos que hemos visto, como es el TG para definir las cabeceras y un TR donde definiríamos esa primera fila que va a tener las cabeceras. Se utiliza justamente en esta cabecera, solamente aquí, en vez de un TD, un TH, que va a indicar justamente esta cabecera. Y aquí, bueno, vamos a dejar el primero en blanco para que veáis que también se pueden dejar columnas en blanco y vamos a hacer un mini horario semanal. Solo vamos a copiar. Esto lo podremos hacer incluso más rápido cuando vayamos viendo algunos comandos que nos ayuden dentro de Visual Studio, de Visual Code. Miércoles, jueves y por último viernes. Vamos a ver cuál es el resultado de esta primera fila que acabamos de añadir, que además tiene la característica de ser la cabecera. Bueno, pues vamos a nuestro código, recargamos y aquí lo tendríamos, nuestra tabla que no tiene ningún borde, que para esto necesitamos una etiqueta en concreto, pero que por ahora nos sirve, ¿eh? Estamos utilizando simplemente la definición y la cabecera. Siguiente paso sería ejecutar o comenzar con las siguientes filas. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que, para empezar, seguir esa nomenclatura que hemos hecho. 3, 2, 5, 6. Muy bien. Y vamos a utilizar, se me ha olvidado, este tbody para decir que aquí estaría el cuerpo. Si no hubiésemos utilizado este thead y este tbody, hubiésemos utilizado simplemente TRs y TDs en absolutamente toda la tabla. Ahora haremos un pequeño ejemplito para compararlo. Bueno, si tenemos 6 porque justamente hemos utilizado 6 en la cabecera y por lo tanto deberíamos de seguir esa nomenclatura. En la primera sería, por ejemplo, podríamos poner mañana. Como veis, en la primera columna de la primera fila no hay nada, pero eso no implica que vaya a tener que haber algo o dejar en blanco el contenido de cada una de las columnas. Lo que sí que es importante es mantener el número, pero no el contenido. Vamos a ver el resultado y cómo va creciendo nuestra tabla. Como podéis observar, en esta se va autoajustando al contenido, esta tabla por defecto, y en esta columna que antes estaba totalmente vacía, pues bueno, al tener en la fila segunda este mañana, va apareciendo este contenido. Si quisiéramos hacer en el cuerpo de nuestra tabla una segunda fila, simplemente deberíamos escribir otro tr y marcar o desmarcar o poner el contenido, pero siempre, vuelvo a insistir, manteniendo esa estructura de 6 columnas. Vamos a verlo y aquí lo tendríamos. Tendríamos mañana y tarde y cada una de las columnas correspondientes que están bien alineadas con este ejemplo que hemos hecho de table. Vamos a justamente generar una nueva tabla donde no utilizásemos estas cabeceras. Vamos a hacer este table y en este caso no haremos uso de estas cabeceras, solo vamos a poner 2 columnas, no hace falta hacerlo mucho más largo y fijaos que para hacer una nueva fila simplemente deberíamos hacer pues me he equivocado, este copia-pega o ir escribiéndolo, ID y nombre, por ejemplo 1 y el nombre sería Paco. Vamos a ver el resultado. Tendríamos 2 tablas. En la primera hemos utilizado esta nomenclatura de separación por contenido y cabecera y en esta segunda simplemente
hemos hecho ese TR con estos TDs. Vamos allá y vamos a recargarlo. Como podéis observar, tenemos dos ejemplos de tablas donde al utilizar la cabecera, el por defecto es en poner en negrita esta cabecera, este identificador de cabecera, y en este segundo caso no se ha puesto en negrita, es simplemente un estándar y cómo lo representa el navegador en cuestión cuando encuentra esta etiqueta de header THEAD o no encuentra la etiqueta THEAD. Pero al fin y al cabo, en ambos casos estamos utilizando siempre, vamos al código, la misma metodología, la misma estructura de table, las diferentes filas y las diferentes columnas.